Mi nombre es Jorge Andrés Ortega. Sí. ¿Sí? Soy licenciado en Desarrollo Social y Comunitario y trabajo en la alcaldía en el subprograma de Equidad de Género y Diversidad Sexual, en el complemento de Diversidad Sexual. Diversidad. El subprograma maneja tiene dos objetivos grandes, que es primero erradicar la violencia que se genera hacia la mujer, ¿cierto? Entonces, y crear como toda la socialización de la ley 1257, que es la ley que penaliza el maltrato hacia la mujer. Entonces, los primeros objetivos es como erradicar como todos esos fenómenos de violencia que existen y promover obviamente la equidad de género. Y el otro es trabajar el tema de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Sí, en el municipio de Pereira yo manejo el tema de diversidad sexual, eso es como lo que me corresponde dentro de la administración. Eso queríamos hablar, o sea, nosotros habíamos estudiado la ley 1482, ¿verdad? Que Sí, es la ley de la antidiscriminación. Entonces, esta ley, luego pues hemos hablado con dueños de bares y sí, pues quienes dirigen los establecimientos, meseros, etcétera. Ellos dicen que por encima de esta ley está la ley del derecho de admisión. Entonces, si encuentran una pareja que esté incomodando y bajo esta ley de derecho de admisión echan a personas homosexuales por abrazarse o darse un simple beso en público. Entonces, yo quería ver que tú que conoces el tema, qué tan reales son los datos que ellos manejan. Bueno, a mí me parece importante este hecho porque por encima de la ley antidiscriminación no puede haber nada, ¿cierto? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Hace 20 días, hace 2 meses, 3 meses, hubo un caso de una niña transgenerista que le negaron la entrada a un bar en la circunvalar que se llama Prodigy, ¿cierto? Entonces ella demandó y fue a la personería a demandar ese tipo de acontecimiento. Obviamente fue llamado pues a la personería y nosotros pues servimos como mediadora ahí. Los chicos fueron al Comité Municipal de Diversidad Sexual, que es el espacio institucional que existe para articular todos los procesos para disminuir los grados de discriminación. Y obviamente pues el hecho pues puede ir a fiscalía, ¿cierto? Porque eso es un delito. Es un delito, o sea que por encima de eso no puede haber, ¿cierto? Si se reservan el derecho a admisión, es más, en Colombia no está regulado el derecho a admisión, eso no existe. ¿Sí? Entonces es algo que me parece muy significativo que ellos lo sepan. Derivado a eso, nosotros el martes pasado promovimos un espacio con los bares asociados a SOARES, que era trabajar el tema de la valoración de la diversidad sexual y también el tema del derecho a admisión, porque el derecho a admisión es algo como subjetivo. Entonces, si yo, por ser negro, pues a mí no me pueden decir, pues prácticamente pues yo demandaría porque sería como racista, ¿cierto? Si yo por ser mujer, pues tampoco, ¿cierto? El hecho se tiene que hacer es por medidas protocolarias, ¿cierto? Como por ejemplo, es que yo me reservo el derecho a admisión a vos porque tú no vienes de vestido, de edad, ¿cierto? Eso es algo ya pero muy diferente, ¿cierto? Yo me reservo el derecho a admisión porque tú entras en tenis y acá no permitimos gente con tenis, ¿cierto? Eso ya es algo como protocolar. Pero aún así, pues existe un artículo en la Constitución colombiana que dice que todo mundo tenemos el derecho libre al desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Entonces, si a mí no me cabe en la cabeza ponerme corbata, pues a mí nadie me va a obligar, ¿cierto? Pero yo tampoco pues, puedo obligar al sitio pues, para que me reciba sabiendo que ellos tienen ya unos medios o unos pactos como protocolarios. Una cosa muy diferente es el tema de la orientación sexual, el tema del sexo, el tema de la raza, el tema de la religión, porque eso ya se vuelve discriminatorio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir, ¿cierto? Entonces, la ley antidiscriminación tiene varias fuentes. Si tú miras de qué se trata, es pues castigar penalmente
pues, a las personas que cometen actos discriminatorios hacia cierto tipo de poblaciones, y ese tipo de población, dentro de ese tipo de poblaciones está la población con orientación sexual diversa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema del trabajo, el tema laboral, pues entra dentro de la ley de discriminación, el tema, por ejemplo, de tener actos discriminatorios que para mí son sutiles, pues eso también cabe dentro de la ley, el hecho de que me miren feo, el hecho de que me digan loca, el hecho de que hagan chistes bastante despectivos por mi orientación sexual, eso da también a que ocurran ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, con los bares ha sido pues difícil porque el día de la capacitación no fue ninguno, no fue ningún bar, ¿cierto? Y lo que ellos promueven y lo que ellos dicen es que ellos saben muy bien cuál es, qué es lo que ellos promueven en esos espacios de socialización. Ellos dicen, pues nosotros sabemos muy bien que nosotros no podemos discriminar a las personas porque son gays, porque son lesbianas, ¿sí? El derecho a admisión solamente se vuelve algo muy protocolario dentro del establecimiento, ¿cierto? Y no tiene que ser consecuente a las leyes y a las sentencias. Hay una sentencia de la ley de la Constitución que dice que las personas pueden tener todo tipo de afectos en público, ¿cierto? Ya puede ser un establecimiento en la calle o en espacio público con su pareja, ¿cierto? Y eso no puede ser censura. La policía no puede, pues, censurar ni tampoco llamar la atención a las personas que estén cogidas de la mano o que se besen en público. ¿Conoce la sentencia T-673-13? La sentencia es que yo puedo ir libremente por la calle, indistintamente con la persona que esté, y indistintamente pues, de mi orientación sexual. Yo puedo pues, demostrar todo tipo de afectos en público. Obviamente, pues, hay una cosa también dentro de la ley policial que dice pues que, por ejemplo, los actos exhibicionismo o también actos impuros o poco éticos, como dicen ellos, como por ejemplo tener relaciones sexuales en la calle, pues eso no es permitido, y no es permitido ni para un hombre y una mujer, ni para dos mujeres, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice la ley. La ley también dice pues que yo puedo entrar a un establecimiento público siendo transgenerista, ¿cierto? Y que mi cédula, si no acorde a la parte física que yo tengo, pues no tiene absolutamente nada que ver. Por eso es que hay un filtro dentro de la policía y ellos toman, por ejemplo, el número de la cédula para mirar a ver si tienen cosas pendientes con la ley, ¿sí? Y el número que esté, pues, que tenga cosas pendientes con la ley, pues obviamente, pues, se retienen y se hace las averiguaciones, ¿cierto? Y no tiene absolutamente nada que ver que la figura de la cédula no coincida con la figura física de la persona. Bueno, entonces, y por eso fue que ahorita la registraduría pues, sacó las nuevas cédulas que son a color, que es como más actualizada y que actualiza prácticamente y se ve mejor la persona, ¿cierto? Hay muchas sentencias, hay muchas leyes que están por encima, ¿cierto? Y que no equipara pues lo que pueda decir un bar o una discoteca. Si yo me siento pues discriminado y hay un prejuicio con la atención que me puedan prestar un establecimiento, yo perfectamente pues puedo demandar y puedo poner una queja. ¿Y en qué sitio se puede poner la queja? ¿Dónde son esos sitios? Esos sitios son la Fiscalía, ¿cierto? La Personería, la Procuraduría, siempre y cuando pues, ocurra el acto que ha sido por funcionarios públicos. También está la Defensoría del Pueblo, está la misma policía, donde yo puedo pues, registrar y demandar cierto tipo de actos discriminatorios, actos pues, que atenten contra mi integridad y también contra mi intimidad. Bueno, ¿y cómo es el procedimiento? Bueno, yo voy y demando. ¿Y qué pasa ahí? Por ejemplo, si a mí me echan y yo vengo con 3, pues los 3 me sirven de testigos, ¿cierto? Ahí no hay nada que hacer. Son los 2 testigos, hay personas que dicen es que a mí me echaron o a mí me sacaron pues, de la discoteca, y yo puedo poner perfectamente una denuncia tanto en la Fiscalía como en la Personería, ¿cierto?
A veces con la fiscalía es mucho más dispendioso porque no son actos que requieren pues una atención inmediata, ¿cierto? Pero la personería y la defensoría, sí, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen una conciliación tanto con las dos partes y llegar como a algunos compromisos, a algunos pactos, y si hay necesidad de hacer unas disculpas públicas, pues se tienen que hacer y lo deben hacer, ¿cierto? Yo creo que el caso que sucedió con estos chicos pues fue un caso pues especial porque el compromiso que ellos quedaron es que nosotros vamos a sacar una pieza comunicativa donde dice este espacio es libre de discriminación. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ubicar dentro como su programa de equidad de género. Vamos a ubicar esto en todos los bares, las discotecas. Este es un espacio libre de discriminación, ¿cierto? Haciendo como alusión también como el del humo, el cigarrillo, el tabaco. Y entonces, ¿a qué bares, a qué sitios van a llevar A todos, pues la idea es que lo llevemos absolutamente todos. Si invitamos acá, pues está la alcaldía, la personería, la fiscalía, la procuraduría, asobares, ¿cierto? La idea es que ellos también entiendan que la orientación sexual no debe ser excluyente. Ya les voy a dar un ejemplo. Ahí no está tipificado que los bares sean o de personas heterosexuales o de personas homosexuales. Eso no existe, ¿cierto? Uno se da por enterado que eso es un bar de homosexuales porque ya lo sé, porque ese es mi corrillo, porque allá van mis amigos, porque allá me puedo besar, puedo expresar libremente mi sexualidad, ¿cierto? No, cuando hablo libremente de mi sexualidad es lo que yo siento efectivamente. Entonces, y otra es otro tipo de espacios, ¿cierto? Otro tipo de espacios, por ejemplo, otro tipo de discotecas que no están tipificados como bares gay, pero tampoco están tipificados como bares heterosexuales, ¿cierto? Eso no existe. Entonces, como no existe, entonces yo puedo entrar donde yo quiera, ¿cierto? Obviamente a mí me pueden sacar por peleonero, por cuchillero, me voy sin pagar la cuenta. Obviamente hay ciertas restricciones, pero ya son restricciones que son causadas por cierto tipo de conductas que yo tengo. Pero si mi conducta que es censurable para ellos, mi orientación sexual, eso no lo pueden permitir, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Entonces hacen por ejemplo, con la defensoría, con la persona, hacen una conciliación y con base a esa conciliación se mira a ver que hay otros pactos, ¿cierto? La idea es que nosotros tenemos que empezar como a prevenir, no a demandar absolutamente a todo el mundo, sino a enseñarle el tema de la discriminación. La discriminación a veces existe por la falta de información, ¿cierto? Si yo desconozco una ley, si desconozco lo que es el otro, pues entonces pues yo puedo discriminar. Hace algunos años se discriminaban a las mujeres travestis del Parque de la Libertad porque se decían que ellas eran ambiciosas, que ellas eran conflictivas, que ellas eran expendedoras de droga, que todas son trabajadoras sexuales, que todas son cuchilleras, que todas son ladronas, ¿cierto? Todo eso se decía. Pero a medida que uno va empezando a trabajar por ese tipo de población, por ejemplo la población trans, pues encontramos que hay algo más allá de lo que está del estigma que ellas tienen, ¿cierto? Encontramos pues mujeres que son, pues tienen otro tipo de profesión, personas que por falta de oportunidades necesitan ejercer la prostitución, personas que tienen todo el interés de aprender y consolidarse como mujeres, como seres humanos, ¿sí? Que la comunidad y que la población, la ciudadanía, pues les niegan la oportunidad de que las reconozcan como mujeres y las luchan todos los días para ese reconocimiento de ser mujeres y también, por ende, pues el reconocimiento de unos derechos que les son negados o vulnerados, ¿cierto? Entonces, estigmatizar es muy fácil, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos daña a nosotros, es que hay mucho prejuicio con respecto a la diversidad. Y la gente que va aprendiendo a conocerla, pues nos damos cuenta. Hay por ejemplo, el fin de semana nosotros tuvimos un evento en el Museo de Arte con mujeres transgéneristas del Parque de la Libertad, porque hubo un proyecto muy lindo que nosotros lideramos, que era el reconocimiento del espacio que ellas tenían. Acá.
Eso fue en el Museo de Arte, hubo una exposición, ellas fueron las protagonistas, hicieron una serie de piezas donde ellas eran pues prácticamente las gestoras de todo eso. Entonces hubo fotografía, hubo diseño y hubo unas crónicas, unos audiovisuales que se sacó. Es una mujer transgenerista, trabajadora sexual de ese sector, ¿cierto? En un espacio completamente ajeno a los que ellas siempre han estado. Hay más prejuicio que verdad.